Muy buenas tardes, hermanos. Espero que estéis teniendo muy buen día y que estéis siendo, por supuesto, fieles al Señor, obedientes en lo que es la vida real, que es de lunes a sábado. El tiempo en la iglesia es un tiempo de regocijo, de comunión, de calor fraternal, pero la vida real es el resto de la semana y ahí es cuando se tiene que demostrar que de verdad somos hijos de Dios, somos cristianos y vivimos como Cristo. Dicho esto, voy a tener una palabra de oración y vamos a hablar hoy, vamos a responder una pregunta y esa pregunta es ¿por qué somos cristocéntricos? Así que voy a orar y luego miramos juntos en la Biblia qué respuesta tenemos a esta pregunta. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, bendito como tú eres, digno de alabanza como tú eres, venimos delante de tu palabra, deseando recibir de ella el alimento, deseando que tu palabra nos comunique verdades que pertenecen a ti, que pertenecen a tu reino. Conocemos de sobra la filosofía de este mundo, lo que este mundo dice sobre muchos aspectos, o sobre todos los aspectos de la vida, pero es nuestro placer, es nuestro honor como creyentes indagar, estudiar tu palabra para entender cuáles son los principios, cuál es la filosofía de tu reino y la que es, por supuesto, la que es tuya y corresponde a tu carácter. Porque así queremos ser nosotros, Señor, como fuiste tú o como eres tú, como fue tu Hijo, de esa misma forma queremos ser. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues esta pregunta de ¿por qué somos cristocéntricos? Tiene mucha relevancia y creo que no sé si nunca tan directamente, pero indirectamente sí hemos respondido esta pregunta a lo largo de años, ¿no? Si alguien llega a este punto y dice no tengo ni idea qué es ser cristocéntrico, o no sabía yo que en nuestra iglesia éramos cristocéntricos o que seguíamos a Cristo, pues hombre, sería un fracaso para mí como pastor, que mis ovejas no entendieran eso, porque es básico, es importantísimo. Y tenemos que responder esta pregunta, y quiero hacerlo de esta forma tan clara, porque podemos llegar a un momento en nuestra iglesia, como ocurre en otras iglesias, que llega a ser más importante el programa que predicar a Cristo. Puede llegar a ser más importante cualquier ministerio. La música es un ministerio que suele ser muy grande en muchas iglesias. Llega a ser más grande y más importante que la propia predicación de Cristo. Y llegan a ser iglesias musicocéntricas, no sé si ese término existe, pero ya sabéis que yo me gusta inventar términos, o pastorcéntrica, iglesias que giran en torno a un pastor, y que lo importante de esa iglesia es ese pastor, que a veces pasa con los pastores que son muy renombrados. Conocemos a él, pero no sabemos cómo se llama su iglesia. Y cosas así curiosas. Una iglesia que está funcionando bien, una iglesia que está siendo bíblica, es una iglesia que tiene a Cristo en el centro, que predica a Cristo, la salvación a través de Cristo, la obra de Cristo, la resurrección de Cristo, la vida de Cristo, la glorificación de Cristo y todo lo que eso supone para nosotros. Por tanto, nosotros queremos ser una iglesia cristocéntrica. Y esto no es un término, como digo, nuevo para vosotros, pero el significado del término también tiene que estar muy claro. Es que Cristo está en el centro. Y cuando nosotros somos cristocéntricos, lo que estamos siendo realmente es bíblicos. Porque la Biblia apunta a Cristo como el centro de la iglesia. Y yo creo que esto queda muy claro. Pero para que entendamos para que entendamos el centro que es Cristo para la iglesia, tengo aquí 8 figuras que nos enseña la Biblia sobre Cristo y la iglesia, sobre la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y nos da la Biblia, aquí son todos del Nuevo Testamento, como el Nuevo Testamento
nos ejemplifica qué es Cristo para la Iglesia. El primero es, nos da el ejemplo del pastor y las ovejas. El segundo, la vid y los pámpanos. Tercero, es la piedra angular. Cuarto, es el sumo sacerdote de la Iglesia. Es la cabeza y el cuerpo. Ese sería el quinto, de la cabeza, nosotros el cuerpo. Sexto, él es el postrer Adán. Y nosotros la nueva creación. Séptimo, el esposo y la esposa. Y eso lo tenemos en Efesios. Y en octavo lugar, es una familia. Formamos parte de la familia de Cristo. Por tanto, vamos a ver un poco más detenidamente estas 8 figuras. No pretendo darle muchísimo tiempo a cada figura, solamente aclarar un poco la figura para que la entendáis y para que entendamos y respondamos a la pregunta de si somos cristocéntricos. Si estos 8 papeles se representan en nuestra iglesia de una forma correcta, somos cristocéntricos. Y esto como pastor y no lo ha dicho el consejo, pero yo lo pongo también en la boca del consejo, estaremos muy orgullosos como pastor y como consejo de la iglesia que la iglesia fuera cristocéntrica. Vamos entonces a ver el primero, que es en Juan 10. Juan, capítulo 10. Aquí, por supuesto, está hablando Cristo y enseñándonos sobre un pastor. Nosotros no sabemos mucho sobre pastores, pero ellos sabían mucho. Y les da esta imagen que ellos entienden muy bien. Dice desde el versículo 7, en Juan 10, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Saltando al 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y sigue hablando de él como pastor. Pero esta primera imagen de Cristo y de la Iglesia es el pastor. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es Cristo respecto a la Iglesia? Igual que el pastor tenía la responsabilidad de cuidar a ese rebaño, Cristo es el que nos cuida a nosotros. No va a pasar nada a la Iglesia que Cristo no permite que ocurra. Cualquier dificultad, cualquier eventualidad, cualquier circunstancia inesperada, Cristo la ha permitido para nuestro crecimiento. Él no es un pastor despistado, Él no es un pastor que se olvida de nosotros. ¡Ay, llevo un montón de tiempo sin pensar en la iglesia de Irún! Esto no ocurre de esa forma. Cristo es el que nos cuida, y su cuidado es perfecto. Y usa la imagen del asalariado. El asalariado también cuida del rebaño, pero como no lo ama, cuando llegan dificultades, el asalariado se va. Pero Cristo siempre permanece cuidando de nosotros. Esto tenemos que enseñarlo. Y esto tenemos que hacer que la Iglesia lo entienda. Tenemos una circunstancia con el ascensor en nuestra Iglesia. Dios lo ha permitido. Y Cristo, en el cuidado perfecto de esta Iglesia, ha permitido que esto ocurriera. Y no tenemos ninguna duda de que el que cuida de nosotros, que es Cristo, nuestro pastor, Él nos llevará a través de toda esta situación. Por tanto, debemos dejar que Cristo cuide a la Iglesia. Y como líderes, pues lo tenemos que enseñar y aclarar. Tenemos en segundo lugar, también en el libro de Juan, un poquito más adelante, en el capítulo 15, tenemos a Cristo como la vid. Muy bien. David, no, la vid. Dice desde el versículo 15: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Y lo que hace el pámpano de la vid es recibir la vida. Podríamos decir que recibe lo que necesita para seguir adelante. Fuera de Cristo no podemos de ninguna forma seguir adelante. Por eso esta segunda imagen es el que nos da lo que necesitamos para seguir adelante. Podríamos decir en cierto sentido que es el alimento, que es la vida. Igual que el pámpano recibe la vida de la vid es lo que le permite seguir viviendo, a nosotros seguir viviendo nos viene de Él. La vida viene de Cristo, cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá. Nosotros, estando en Cristo, es que tenemos vida. Y estando en Cristo es que podemos llegar un día a la presencia del Padre y que Él nos reciba. Por tanto, alguien que abandona la Iglesia, que abandona el cuerpo de Cristo, está renunciando a la vida que viene de Cristo y está abocado a una muerte espiritual. Por lo tanto, en Cristo somos alimentados. Todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria viene de Cristo. No hay un manual más allá de la Biblia en el cual nos diga cómo tenemos que ser alimentados. Toda la alimentación que nosotros necesitamos está en su palabra. Todo lo que necesitamos para afrontarlo el día a día, con las diferentes dificultades, con las diferentes sorpresas, todo eso viene de Cristo. No viene de ningún otro. Si lo buscas en cualquier otro profeta, si lo buscas en cualquier iluminado que se aparezca por ahí, que te diga, mira, esta es la verdad, o este es el camino, o este es el alimento necesario. Todo eso son falsas vides que no traen alimento ni traen vida. Por lo tanto, nuestra vida viene de Cristo. El que no sigue a Cristo no tiene la vida. Esto lo he dicho 50.000 veces y lo seguiré diciendo hasta que me muera. No es seguir a la Iglesia Bautista Bíblica de Irún. No es seguir a una religión, es seguir a Cristo, recibir la vida de Él. Y todos los que conformamos la Iglesia, y por eso somos cristocéntricos, como Iglesia le buscamos a Él qué ha dicho, qué ha hecho para seguirle. En tercer lugar, tenemos que Cristo es la piedra angular, y esto lo tenemos en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. 19 al 21. Y nos dice de esta forma. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Cristo es la piedra angular del edificio que es la Iglesia. Esa piedra angular, en términos usados por los constructores, ya no, ¿de acuerdo? Ya ha cambiado mucho la edificación. Pero era la piedra base sobre la cual se hacía todo el edificio. Esto lo expliqué hace tiempo, que esa piedra angular podía ser, o era normalmente una piedra de una esquina, y lo que hacía era marcar unos ángulos de 90 grados. Por tanto, tú seguías los grados que marcaba la piedra y la casa te salía cuadrada, en teoría. Sí, dependía también del albañil. Pero él es la base de la Iglesia. Si toda la Iglesia
se basa en Cristo, si la Iglesia obedece a Cristo, a lo que Él ha dicho, la Iglesia crece de la forma correcta, se edifica de la forma correcta. Esa base que significa Cristo para nosotros es que todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros predicamos es en base a lo que Cristo hizo. Nosotros predicamos la muerte, la venida, nacimiento de Cristo, muerte, enseñanza, muerte, resurrección, glorificación, y nosotros creemos que como Dios lo hizo con Cristo, lo va a hacer con nosotros. Por eso no tiene ningún sentido meter a nadie o meter ninguna doctrina de fuera. La base tiene que ser lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Y eso mismo que Él hizo, nosotros hacemos. Y si nosotros imitamos y seguimos esa base que es Cristo, tenemos un edificio que funciona. Un edificio que está mal hecho es un edificio que termina cayéndose. Es un edificio que termina colapsándose y rompiéndose y viniéndose abajo. Y pasa así con las iglesias que no son cristocéntricas. Una iglesia que no es cristocéntrica se basa en cualquier otra cosa, quizá en la fama del predicador, quizá en lo bonito del edificio. Y hay edificios que no se les conoce ni el nombre de su pastor ni el nombre de la iglesia, pero se conoce el edificio. Para nosotros es Cristo, la base de la cual surge todo, de la cual viene todo. Esto es como tiene que ser una iglesia cristocéntrica. Después, tenemos también a Cristo como sumo sacerdote. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente, está hablando de los sacerdotes anteriores, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debidos a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Y Cristo, como base de lo que es la iglesia, como pastor, como vid, como piedra angular, también es sacerdote. Nosotros ese concepto no lo tenemos, no es un concepto que usemos muy a diario, ¿no? Pero, por supuesto, los judíos sí, los judíos entendían este concepto del sumo sacerdote claramente, porque cuando sumo sacerdote y sacerdote, esos dos conceptos, porque cuando tú ibas a ir a la presencia de Dios, cuando tú querías ir a la presencia de Dios con acción de gracias, quizá porque habías pecado por ignorancia, o para hacer una ofrenda, o para dar tus diezmos de tus cosechas, tú ibas al sacerdote. O sea, tú no entrabas al templo y decías, oye, aquí traigo mi ofrenda, y la dejabas ahí encima de una estantería, dejabas ahí tu ofrenda. Siempre tenías a un Señor que intermediaba entre tú y Dios, y llegar a Dios directamente no era posible. ¿Por qué? Porque existía la figura del sumo sacerdote. Y ahora nosotros tenemos una figura, un intermediador entre el hombre y Dios. ¿Quién es ese intermediador? Juan Pablo II ya no está. ¿Quién está ahora? Este argentino. No sé, bueno, da igual cómo se llame, pues el Papa de ahora.
¿Ese es el hombre que está entre Dios y nosotros? No. ¿Qué es? ¿El cura de tu pueblo? No. ¿Qué es? ¿Tu pastor? No, ni mucho menos. ¿Quién es el que está entre Dios y tú y hace de enlace para que nosotros lleguemos al Padre y para que las bendiciones del Padre lleguen a nosotros? Es Cristo, un sumo sacerdote eterno, no un sacerdote que tenía que cuando moría renovarse. Este es un sumo sacerdote para siempre. Todo lo que nosotros obtenemos de Dios es por la intermediación de Cristo. Todo lo que nosotros, toda esa confianza, esa posibilidad de llegar a Dios, de llamarle Padre, es por la intermediación y por el sacerdocio de Cristo. Si quitamos a Cristo de la ecuación, no podemos llegar al Padre. Todo el que quiere llegar al Padre de cualquier otra forma, no puede llegar. Porque es Cristo esa figura. Tú puedes llamar a Dios Padre porque Cristo murió, pagó por tus pecados y a través de esa santidad dada a ti por la sangre de Cristo, es que Dios puede mirarte propiciamente y decir: tú eres mi hijo. Reconozco la santidad de Cristo en ti, reconozco la justicia de Cristo en ti, por lo tanto eres mi hijo. No podemos dejar de predicar que Cristo es el único camino al Padre. En ese sentido, los sacerdotes eran el camino al Padre. Y en este sentido, Cristo es el único camino hacia el Padre. Nadie va a llegar a Dios de ninguna otra forma que no sea a través del sumo sacerdote establecido, que es Cristo. Muy bien, el quinto es la cabeza y el cuerpo. Esto lo conocemos un poquito mejor. Vamos a los Corintios, capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. Y aquí podríamos leer todo el pasaje. Venga, vamos a leer. Venga, desde el 26, para no coger demasiado tiempo. De manera que si un miembro padece, estoy en 1 Corintios 12, 26, ¿de acuerdo? De manera que si un miembro padece, todos los demás miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Él es vuestra cabeza. Los dones, lo vemos también en Efesios, los dones son dados a la iglesia por Cristo, para edificarla, para guiarla. Porque igual que en el matrimonio el hombre es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Esa cabeza nos habla de dirección. Para nosotros está bien lo que Cristo dice que está bien, y está mal lo que Cristo dice que está mal. Nosotros seguimos su dirección, nosotros seguimos su liderazgo. Una iglesia hace lo que Cristo dice, una iglesia vive como Cristo vivió y predica lo que Cristo predicó. Oramos siempre en el consejo por sabiduría, para que Dios nos guíe, para que Dios, como líderes de la iglesia, no estemos gobernando según nuestros gustos o nuestras ideas, porque destruiríamos la iglesia. En nosotros, si tenemos algo de capacidad de liderazgo y algo de sabiduría en el liderazgo, no es por nosotros, es porque Cristo, que es el que ama, que es el que cuida, que es el que dirige a la iglesia, está muy preocupado en darnos a nosotros sabiduría para que nosotros hagamos las cosas correctamente.
cuando hay un tema difícil sobre el cual el liderazgo de la Iglesia tiene que tomar una decisión, vamos al texto bíblico. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuál fue la actitud de Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué Cristo hizo? ¿Qué Cristo dijo? Y en base a eso, nosotros decidimos, porque sabemos que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y todos nosotros, empezando por supuesto por el liderazgo de la Iglesia, nos sometemos a lo que Cristo dijo, a lo que Cristo enseñó. Por tanto, veis, Cristo está en todos los ámbitos de la Iglesia, por eso debemos ser cristocéntricos. Tenemos también en Romanos 5 que nos dice que Él es el postrer Adán y que por tanto nosotros somos adanitos pequeñitos. Eso lo he añadido yo. Pero en Romanos 5 tenemos desde el versículo 12 que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había el pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, esto es el primer Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Este versículo, que es un poco complicado, dice que la gracia de Cristo era muchísimo más gloriosa que el pecado del hombre. Y con el don, versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Podríamos seguir leyendo, pero dice desde el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Adán era el representante de la raza humana. Y como representante de la raza humana pecó. Por tanto, todos los hombres fueron considerados, fueron determinados y reconocidos, también es una palabra que hay que añadir ahí, reconocidos como pecadores, porque cuando nosotros miramos nuestro corazón, tenemos que reconocernos como pecadores, porque nos damos cuenta que tenemos pecado en nuestra vida. Ahora, ese primer Adán declaró a todos pecadores. Llega el segundo y último Adán, el postrer Adán. Y el postrer Adán vive una vida justa, que es Cristo, y todos los que vienen detrás de él, todos los que son raíz de Cristo, igual que todos los que eran raíz de Adán eran pecadores, todos los que son raíz de Cristo son declarados con la justicia de Cristo. Por eso Él es el precursor de todo lo que somos nosotros. El precursor de nuestra vida eterna, el precursor de nuestra justicia, el precursor de nuestra glorificación, el precursor de nuestra recompensa eterna. Todo es Cristo, porque de Cristo salimos todos. Quitamos a Cristo de aquí, no tenemos nada. No tenemos justificación, no tenemos vida, no tenemos nada. Ahora, esto involucra que todos nosotros, si somos raíz de Cristo, vivimos como Cristo. Si tú sigues siendo raíz de Adán, ¿cómo vas a vivir? Es como vivió Adán. ¿Cómo vivió Adán? Pues Adán vivió en pecado. Y fue declarado pecador. Pero el que está en Cristo es declarado justo por su propia justicia. Por lo tanto, tenemos que entender que Cristo es el que promueve todo lo que nosotros somos. En séptimo lugar, tenemos a la imagen del esposo y la esposa. En Efesios 5.
En Efesios 5 tenemos esa imagen del esposo y la esposa, que dice así: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y fijaos que cuando quiere dar un ejemplo de profundo, y aquí hay varios aspectos, ¿de acuerdo? Aquí en esta imagen del esposo y la esposa está el liderazgo, por supuesto, está el sacrificio, por supuesto, pero entra un concepto nuevo. El sacrificio también es un concepto nuevo, pero van juntos. Es el amor. Cuando Cristo quiere decir, quiere dar un ejemplo de cómo el hombre debe amar a su esposa, usa el ejemplo de Cristo. Fijaos, de Cristo amando, sí, a la iglesia. Fijaos que él podía haberse puesto como ejemplo él mismo. Dios podía haber dicho que el hombre ame a la esposa como yo he amado a los hombres. Y sería totalmente lícita esta comparación. Pero para que sea más entendible, todavía la imagen más entendible para nosotros que leemos, pone a Cristo. Porque nosotros sabemos lo que Cristo hizo por la iglesia. La amó tanto que entregó todo por ella, que se sacrificó por ella, que la lidera a ella. Por tanto, Cristo ama a la iglesia con un amor mucho mayor del que nosotros podemos tener. Yo creo que todos los líderes de iglesia, todos los obispos, todos los pastores aman a su iglesia, independientemente de si la iglesia es mejor, es peor, si es más grande, si es más pequeña, si da muchos problemas, si da pocos problemas. Yo creo que todos los pastores aman a su iglesia, pero el amor de Cristo es muchísimo más grande que el amor de cualquier pastor hacia su iglesia. Tenemos que predicar que Cristo ama a la iglesia. Tenemos que predicar que todo lo que Cristo hace por la iglesia es por amor a ella. Y tú dices, bueno, pero a la iglesia ha llegado un problema. ¿Por qué ha llegado este problema? Si esa iglesia está siguiendo a Cristo, si Cristo es el centro de esa iglesia, ese problema es para bien de la iglesia. A veces el bien de la iglesia es que un grupo salga y que se queden 4 gatos. Esto lo miramos como una tragedia, pero quizás por el amor de la iglesia, que Cristo está limpiando su iglesia. Todo lo que Cristo haga es siempre por amor a su iglesia. La motivación de Cristo no va a ser obtener nada de la iglesia. Cristo obtiene muy poco de los hombres. Como mucho obtiene el respeto y un amor imperfecto de parte del hombre, porque así es como nosotros amamos a Dios y a Cristo, de una forma imperfecta. Mientras Él recibe poco, lo ha dado todo. ¿Por qué? Porque Él ama a la iglesia. Por lo tanto, es importantísimo que, siendo una iglesia cristocéntrica, demos a entender y prediquemos el amor de Cristo hacia su iglesia. Y de ese amor deriva el cuidado, deriva la dirección de la iglesia y derivan otras cosas. Pero Cristo amó a su iglesia de una forma excelsa. Muy bien, y el octavo y el último, ese lo tenemos en 2 Corintios 6, 18. 2 Corintios 6, 18. Hablando de que somos templo del Dios viviente, nos dice desde el versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo,
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y aquí el 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En octavo lugar, ¿por qué Cristo tiene que estar? ¿Qué significado tiene este versículo con referencia al cristocentrismo? Pues es que por Cristo, por su obra, nosotros llegamos a ser hijos de Dios, de la familia de Dios. Cristo dice, ya no os llamaré mis amigos, ahora os llamaré mis hermanos. Ahora ya vais a ser algo más especial. Ya no sois conocidos de Dios, ahora sois hijos de Dios. Y por eso es que en el Nuevo Testamento Juan puede decir más adelante, hijitos míos, ahora somos todos hijos de Dios. El que viene a Cristo y le cree, Dios le hace su hijo. Es importantísimo que Dios no le hace su amigo, no le hace su conocido, no le hace su mayordomo, no le hace su lo que sea, le hace su hijo. No pudiendo establecerse una relación más íntima que esa. Cuando Dios coge a Cristo y nos coge a nosotros y nos tiene a todos en las manos, Él no dice mi equipo, o Él no dice mi club, porque todas estas cosas son secundarias. Él dice mi familia. Dios nos coge a todos y dice mi familia, mis hijos. Y humanamente nosotros sí entendemos qué significa eso, porque no hay una expresión de amor conjunto más grande que una familia. Hay expresiones de amor conjuntas. Tú vas el domingo al estadio, no, ahora no, pero si fueras el domingo, o el sábado mejor, vete al estadio, y vas con tu banderola del Real Unión, Real Unión, Real Unión, y ahí estáis todos jaleando al Real Unión, y amamos a este club. Y tenemos en común un grupo de gente que amamos a este club. O tú vas y dices, mi orquesta, me encanta tocar con mi orquesta, y tocamos la fuga en re menor de no sé qué, de no sé quintos. Pero cuando Dios decide juntarnos a todos, usa la expresión desde la perspectiva humana, la expresión más especial que hay para hablar de un conjunto de personas, y es mi familia. Y Dios nos hace junto con Él una familia. ¿Qué es esto sino una familia? Y seré para vosotros por padres, y vosotros me seréis hijos e hijas. Y formaremos todos esa familia. Y esto es lo que Dios quería hacer. Por tanto, 8 aspectos en los cuales Cristo tiene una importancia máxima para la Iglesia. Y quitarlo a Él sería adulterar el propio Evangelio. Quitar a Cristo del centro de la Iglesia sería no tener nada. Tener solamente una religión. Tener solamente una serie de creencias o una serie de cosas en común. Pero lo que tenemos en común, vosotros y yo, es Cristo. Y por tener a Cristo en común, lo tenemos todo. Por tanto, somos cristocéntricos. Dios quiera que seamos cristocéntricos. Dios quiera que no seamos otra cosa que cristocéntricos. Dios quiera que lleguemos al cielo y no se nos conozca por nuestra música, o no se nos conozca por nuestro local tan impresionante, que no se nos conozca a la iglesia por el nombre de su pastor, que no se conozca a la iglesia por el propio nombre de la iglesia, sino que lleguemos y se nos conozca porque Cristo era el centro de todo, de lo poco y de lo mucho, de los ministerios grandes y de los pequeños, pero Cristo era el centro de todo. Dios quiera que se nos reconozca así en el cielo. Lo dejo aquí. 8 buenas cosas para reflexionar
sobre el cristocentrismo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Si no me equivoco, y no se equivoca el calendario tampoco, este es el último miércoles que hacemos estudio, no en la iglesia. Dios mediante, el miércoles 21, ya lo anuncié en la iglesia, volvemos a los miércoles de in situ a la iglesia, y seguiremos emitiendo los cultos por YouTube, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hacer unos directos en YouTube con el culto del miércoles, igual que hacemos básicamente con el culto del domingo. Será algo muy parecido. Entonces seguiremos a las 7 de la tarde enviando un link para que entréis y desde casa podáis participar, o por lo menos mirar y observar lo que hacemos y podéis regocijaros con nosotros. Aquí lo dejo, que el Señor os bendiga mucho y nos veremos domingo, Dios mediante. Un saludo.